Hoy nos sumergimos en una de las mayores paradojas de la historia moderna y para ello nos vamos a basar en la obra del historiador militar John Keegan, La Primera Guerra Mundial. Y la paradoja es esta. En el verano de 1914, Europa era, en muchos sentidos, la civilización más avanzada, más conectada, que el mundo había visto jamás. Totalmente. Es que, si pensamos en el ambiente de la época, había una economía globalizada. El comercio, la inversión, el crédito, vamos, todo fluía entre Londres, París, Berlín. Viena. Efectivamente. De hecho, había un libro que era un auténtico superventas internacional, La Gran Ilusión, de Norman Angell. Sí, lo he leído. Pues su argumento central era que esa interdependencia económica hacía que una gran guerra europea fuera no solo catastrófica, sino lógicamente imposible. Claro. Porque arruinaría a todos, a vencedores y a vencidos por igual. Es que es increíble pensar en eso. El libro más influyente de la época, argumentaba que la economía global era como una red de seguridad. Eso es. Que los banqueros simplemente no permitirían una guerra que los llevara a la quiebra. Era una visión muy lógica, muy racional. Y completamente equivocada, como se vio después. Exacto. Y no era solo la economía, es que había organizaciones internacionales para regularlo todo. El telégrafo, el sistema postal. Las patentes, la meteorología. Sí. Y no olvidemos el factor humano, por lo menos en las altas esferas. Las élites europeas compartían una cultura común. Leían los mismos autores, ¿no? Escuchaban la misma música. Y es que, además, las familias reales que gobernaban eran literalmente primos. El Kaiser Guillermo II de Alemania, el rey Jorge V de Gran Bretaña y el zar Nicolás II de Rusia. Tenían la misma abuela, la reina Victoria. La misma abuela. Se escribían cartas y se llamaban Willy, Georgie y Nicky. O sea, fíjate qué familiaridad. Entonces, a ver, si todo era tan cooperativo, tan entrelazado, ¿cómo es posible que en solo 5 semanas, entre finales de junio y principios de agosto, todo se viniera abajo? ¿Cómo pasamos de esa gran ilusión de paz permanente al conflicto más devastador que el mundo había conocido? Esa es nuestra misión hoy. Entender cómo se rompió ese espejismo. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Pues la respuesta, como argumenta Keegan, no está tanto en la superficie, en la diplomacia o en las rencillas de los reyes. Está en una realidad paralela, en lo que él llama una sociedad militar sumergida que existía bajo esa fachada de normalidad. Ah. Europa tenía ejércitos masivos, pero no de profesionales, sino de ciudadanos reclutados. Millones de hombres que habían hecho el servicio militar y que ahora eran reservistas. Y que estaban entrenados para obedecer, claro. Para obedecer, para formar filas y para marchar a la orden. O sea que la geografía civil tenía como una réplica militar. Una ciudad no era solo una ciudad, era la sede de una división. Precisamente. Y una región no era solo una región, era el área de reclutamiento de un cuerpo de ejército entero. Vaya. Y ahí radica la desconexión fatal. Mientras la diplomacia seguía funcionando, al ritmo del siglo XIX, con notas formales, telegramas lentísimos. Que tardaban horas en llegar y ser descifrados. Exacto. Pues mientras, los estados mayores militares habían entrado de lleno en el siglo XX. Habían convertido la guerra en una ciencia. Una ciencia exacta. Una ciencia de horarios de trenes, de logística, de movilización de millones de personas en cuestión de días. La maquinaria militar se movía a una velocidad que la política, era incapaz de controlar. Y en el corazón de esa maquinaria estaban los planes de guerra. Entiendo que cada potencia tenía uno, guardado bajo 7 llaves. Sí. Y que estos planes, más que cualquier otra cosa, son los que realmente nos metieron en el lío. De todos ellos, supongo que el que lo condicionó todo fue el alemán, ¿verdad? El famoso Plan Schlieffen. Sin duda. El Plan Schlieffen es la pieza central de todo este puzzle. Fue concebido a lo largo de casi 15 años por el mariscal Alfred von Schlieffen. Y era una solución audaz y extremadamente arriesgada a la peor pesadilla de Alemania. Una guerra en 2 frentes. Exacto. Contra Francia al oeste y contra la gigantesca Rusia al este. Schlieffen sabía que Alemania no podía ganar una guerra larga contra ambos a la vez, por tanto la guerra tenía que ser corta y decisiva en uno de los frentes. Y la apuesta fue noquear a Francia primero. El plan era un golpe de todo o nada, ¿no? Un gigantesco movimiento de rueda. Eso es.
La idea era lanzar a la inmensa mayoría del ejército alemán, más de 1,5 millones de hombres, no contra las fortalezas de la frontera francesa, Que era lo que esperaban los franceses. claro, sino a través de la neutral Bélgica para flanquear todo el sistema defensivo francés. El objetivo era aplastar al ejército galo en 6 semanas. Justo el tiempo que suponían tardaría la lenta Rusia en movilizar su enorme ejército. Y después, todos al tren de vuelta a Alemania para enfrentarse a los rusos. Suena casi como una jugada de ajedrez a escala continental. Pero lo que me parece realmente fascinante es que su propio arquitecto, Schlichen, sabía que tenía fallos garrafales. ¿Así? Sí. Murió años antes de la guerra, pero en sus memorias y notas identificó los problemas. Era una pesadilla logística. Los cálculos se basaban en la capacidad de las carreteras belgas y en la velocidad media de un soldado de infantería a pie, Que no da para mucho. con suerte llega a 20 o 30 kilómetros al día, en marchas forzadas y cargando con todo su equipo. Las líneas de suministro se estirarían hasta romperse. Un momento. Si el propio Schlieffen sabía que el plan tenía fallos críticos y, como he leído en las notas, llegó a admitir somos demasiado débiles para ejecutarlo, ¿por qué demonios el Estado Mayor alemán lo adoptó como su única y sagrada estrategia? ¿Estaban ciegos o es que no tenían otra opción? Esa es la pregunta del millón, y apunta a la mentalidad de la época. Para los militares alemanes, era el único plan que ofrecía una posibilidad, por remota que fuera, de una victoria rápida. O sea, ¿era eso o nada? Cualquier otra opción, como una guerra defensiva, les parecía un camino seguro hacia una larga guerra de desgaste que sabían perderían. Además, el plan tenía otro problema intrínseco que Schlieffen vio claramente: el problema de París. El problema de París. Sí, rodear la capital, que era una de las ciudades mejor fortificadas del mundo, exponía el flanco derecho alemán a un contraataque mortal desde la propia ciudad. Keegan lo describe perfectamente. Era un plan viciado en su esencia. Vaya. No es que fallara en la ejecución, es que el concepto mismo era una apuesta imposible contra la logística y el tiempo. Mientras tanto, los franceses tenían su propio plan, el Plan 17, que parece casi la antítesis del alemán. Si el plan alemán era un complejo y calculado movimiento de flanqueo, el francés era pura fuerza bruta. Pura fuerza bruta. Era una carga frontal, casi una cuestión de fe. Se basaba en la doctrina del ataque a outrance. El ataque a ultranza. El ataque a ultranza. Había una creencia casi mística en el Elan, el espíritu ofensivo del soldado francés, que se suponía que iba a superar la potencia de fuego de las ametralladoras y la artillería alemanas. Una locura. El objetivo principal era recuperar las provincias perdidas de Alsacia y Lorena con un asalto directo y masivo. Entonces, lo que tenemos aquí no es solo una carrera armamentística, sino una carrera de planificaciones. Cada país estaba intentando ser más listo que el otro sobre el papel, creando máquinas de guerra tan complejas y en teoría perfectas, Sí, que al final nadie se atrevía a ser el último en pulsar el botón de arranque. Esa es la verdadera trampa. es una forma excelente de verlo. Y lo trágico es que ambos planes estaban diseñados para no encontrarse. El alemán buscaba esquivar al ejército francés atacando por el norte. ¿Y el francés? El francés buscaba atacar hacia el este, donde los alemanes, según su propio plan, solo dejarían una fuerza de contención. No estaban diseñados para una batalla decisiva, sino para un choque caótico y sangriento en múltiples frentes. Es tremendo. Tenemos un continente armado hasta los dientes, con planes de guerra que funcionan como mecanismos de relojería. Solo hacía falta que alguien le diera un empujón a la primera pieza del dominó. Y ese empujón llegó el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero del trono austrohúngaro. Lo que siguió fue una crisis diplomática en cadena. Austria-Hungría, herida en su orgullo y temerosa de la agitación nacionalista en los Balcanes, le envió un ultimátum a Serbia, que era, prácticamente imposible de aceptar. Y aquí es donde entra otro elemento crucial, el famoso cheque en blanco de Alemania a Austria. Sí, esto es fundamental. No fue solo un «os apoyamos», fue un «haced lo que tengáis que hacer», sin importar las consecuencias, y nosotros estaremos detrás, con todo nuestro poder. Les dieron carta blanca. Totalmente. Alemania básicamente le quitó los frenos a Austria-Hungría, animándola a tomar una línea dura contra Serbia, sabiendo perfectamente que eso podría provocar la intervención de Rusia. La protectora de los serbios. Exacto.
Y en ese momento el reloj empezó a correr. Durante casi un mes hubo un tira y afloja diplomático, pero con cada día que pasaba, la lógica de los generales ganaba terreno a la de los políticos. El punto de no retorno fue la decisión de Rusia a finales de julio de ordenar la movilización general de su ejército para apoyar a Serbia y presionar a Austria. Aquí tenemos que detenernos porque para nosotras, hoy en día, movilización suena a una medida de precaución. Pero en 1914 era algo muy diferente. Completamente. Era, en la práctica, el primer acto de la guerra. Absolutamente. Y la analogía del póker que comentábamos antes de empezar es perfecta aquí. La movilización no es solo coger más fichas del montón, es poner todas tus fichas en el centro de la mesa y enseñar tus cartas. Claro. Una vez que pones en marcha millones de hombres y miles de trenes hacia una frontera específica, estás revelando tu plan secreto. Le das al enemigo una ventaja de tiempo crucial para reaccionar. El farol se ha acabado. La partida va hasta el final. Hasta el final. Entiendo que el general francés Joffre se lo dijo crudamente a su gobierno. Algo así como que cada día de retraso en la movilización francesa significaba regalarle a Alemania kilómetros de territorio. Exacto. Su advertencia fue: cada día de retraso significa ceder entre 15 y 25 kilómetros de territorio nacional. De repente, el miedo a perder la ventaja del horario se volvió más poderoso que el miedo a la guerra misma. Y los líderes se vieron atrapados. Totalmente. Son conmovedores los telegramas de última hora entre el zar Nicolás y el Kaiser Guillermo, los primos Nicky y Willy, intentando desesperadamente detener una maquinaria que ya no podían controlar. Es que ya no podían. Los generales les decían que era logísticamente imposible parar los trenes, que el plan no se podía cambiar a medio camino. La guerra ya no se regía por la voluntad de los reyes, sino por el horario de los ferrocarriles. Y así la guerra estalló. Y lo que sigue siendo chocante es el entusiasmo popular inicial. Vemos imágenes de multitudes en Berlín, en San Petersburgo, en Viena, en París, aclamando las declaraciones de guerra. Sí, la movilización parecía una fiesta. Parecía una fiesta. Los soldados marchaban con flores en los cañones de sus fusiles, cantando canciones patrióticas. En los vagones de los trenes que los llevaban al frente pintaban lemas como «Excursión a París» o «A Berlín para desayunar». La creencia general era que todo terminaría para Navidad. ¡Qué ingenuidad! Una euforia que se desvaneció casi al instante. El choque con la realidad fue de una brutalidad inimaginable y comenzó con la invasión alemana de la neutral Bélgica. La resistencia belga fue valiente, pero fue la violencia deliberada contra los civiles lo que conmocionó al mundo. El plan alemán incluía aterrorizar a la población para evitar guerrillas. O sea, era parte del plan. Era parte del plan. Y esto se tradujo en masacres sistemáticas en pueblos como Andenne, con 211 civiles fusilados, o Dinant, con 612, incluyendo mujeres y niños. Es difícil de asimilar. Pasamos de las flores en los fusiles a masacres de civiles en cuestión de días. Esa brutalidad fue una conmoción total, ¿no es así? Cambió la percepción de la guerra desde el primer momento. Completamente. Y el acto simbólico que lo cristalizó todo fue la quema de la histórica biblioteca de la Universidad de Lovaina. Uf. Con sus 230.000 volúmenes, manuscritos medievales, fue un acto de barbarie cultural que galvanizó la opinión pública mundial en contra de Alemania. Se acuñó el término «la violación de Bélgica» y la propaganda aliada lo utilizó durante toda la guerra. Y mientras, en los campos de batalla, los planes perfectos chocaban con la realidad. Sí. El Plan 17 francés, esa carga llena de Elan, se estrelló contra un muro de acero. Un muro de ametralladoras y artillería pesada alemana en las batallas de las fronteras, en Alsacia y Lorena. Las bajas francesas fueron espantosas, cientos de miles en las primeras semanas. Cientos de miles. Y el imperturbable comandante francés, Joffre, reaccionó de la única manera que sabía, destituyendo a docenas de generales incompetentes sobre la marcha, en pleno combate. ¡Qué barbaridad! Y en el norte, en Bélgica, los alemanes que avanzaban se toparon con una sorpresa inesperada. El pequeño pero increíblemente profesional ejército expedicionario británico. Sí, y aquí tenemos un detalle memorable de la batalla de Mons. Los soldados británicos eran profesionales de larga trayectoria, veteranos de guerras coloniales. Su entrenamiento de tiro era excepcional. Ah, sí. Eran capaces de realizar lo que se conoció como los 15 disparos certeros por minuto. Disparaban sus fusiles Lee Enfield con tal rapidez y precisión 15 por minuto. que las columnas alemanas que avanzaban estaban convencidas de que se enfrentaban a nidos de ametralladoras.
No era así. Era la puntería de la infantería británica, que diezmó las primeras oleadas germanas. A pesar de esa increíble defensa, la superioridad numérica alemana era abrumadora. El ejército francés a su derecha se estaba retirando, así que los británicos tuvieron que empezar lo que se conoce como la Gran Retirada. Una marcha agotadora hacia el sur, día y noche perseguidos por los alemanes. En este punto, a finales de agosto, parece que el plan Schlieffen está a punto de triunfar. Parece que funciona. Pero también empieza a desmoronarse por sus propias tensiones internas, las mismas que Schlieffen había temido. El ejército del flanco derecho alemán, el que debía ejecutar el gran movimiento envolvente, El de von Kluck. el de von Kluck, exacto, está agotado por la larga marcha, por las batallas, por la resistencia que ha encontrado. Sus hombres han marchado cientos de kilómetros. Y es aquí cuando von Kluck toma una decisión fatídica. El problema de París se hace realidad. Exactamente. En lugar de seguir el plan original de rodear la capital por el oeste, una maniobra enorme y logísticamente extenuante, von Kluck decide girar hacia el interior, al este de París. ¿Cambia el plan? Lo cambia. Su objetivo es más modesto, intentar atrapar al quinto ejército francés que se retira ante él. Pero al hacerlo, expone todo su flanco derecho al ejército que se está reorganizando a toda prisa en el campo atrincherado de París. El mismo punto débil que Schlieffen había identificado sobre el papel una década antes. Es increíble cómo la realidad imita al peor de los escenarios previstos. Y los franceses lo ven. El gobernador militar de París, el general Gallieni, observa desde un avión de reconocimiento, o según la leyenda, desde un taxi, el cambio de dirección de las columnas alemanas. Y se da cuenta. Y se da cuenta inmediatamente de la oportunidad de oro que se presenta. Llama a Joffre y le dice: no están en posición de rechazar un ataque en su flanco. Mi opinión es atacar sin demora. Encuentran la grieta. Han encontrado la grieta en el plan alemán. Es el momento de lanzar el contraataque que puede salvar a Francia y cambiar el curso de la guerra. La batalla del Marne. Así, en poco más de un mes, Europa pasó de una paz aparentemente sólida a una guerra continental total. De un asesinato en los Balcanes a ejércitos de millones de hombres chocando en un frente de cientos de kilómetros. Impresionante. Todo impulsado por la rigidez de unos planes militares que eliminaron cualquier margen de maniobra para la diplomacia. La euforia inicial, las flores, las canciones, se habían ahogado en la sangre y el barro de las primeras batallas. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante inquietante. Los generales de 1914 creían haber perfeccionado la ciencia de la guerra. Tenían sus horarios de trenes, sus mapas, sus cálculos de movilización. Lo tenían todo controlado. Todo estaba diseñado para una guerra corta, de movimiento, una victoria decisiva y rápida. Sin embargo, fueron precisamente esos planes, con su complejidad y su absoluta falta de flexibilidad, los que los condujeron directamente a lo único que ninguno de ellos había previsto ni deseaba. Una guerra de trincheras. Una guerra larga, estática y agónica, de desgaste en las trincheras. La misma máquina que construyeron para obtener una victoria relámpago fue la que los atrapó en un punto muerto que duraría 4 años y destruiría su mundo para siempre. Cuadernos de conversaciones.